El atardecer descendía con lentitud sobre Alquería Blanca, y el aire vespertino traía consigo el aroma a tierra húmeda y a olivos que apaciguaba el corazón. En 1998, este pequeño pueblo encalado, acurrucado en las faldas de las colinas andaluzas, aún vivía envuelto en una sencillez tranquila. Sus callejuelas empedradas serpenteaban entre las casas de fachadas blancas, y el canto de un gallo a lo lejos era a menudo la única interrupción del silencio. Sus gentes vivían sus días a un ritmo pausado, mirando al futuro con esperanza a pesar de que la situación económica del país proyectaba una sombra de incertidumbre. En el centro del pueblo se alzaba una iglesia antigua, la iglesia de San Miguel. Sus muros, antaño de un blanco resplandeciente, comenzaban a mostrar el paso del tiempo, y su tejado de tejas árabes había sufrido alguna que otra gotera durante las lluvias torrenciales de invierno. Sin embargo, para los habitantes de Alquería Blanca, la iglesia era más que un simple edificio, era el lugar donde encontraban refugio cuando el alma se sentía apesadumbrada. Mateo había cuidado de esa iglesia durante más de media vida. Su cabello se había vuelto de un blanco puro como la cal de los muros, pero su mirada conservaba una calidez inalterable. Llegaba cada mañana antes que nadie, barría el pequeño atrio, ordenaba los reclinatorios y revisaba los manteles del altar. Hacía todo aquello de forma voluntaria, no por un cargo oficial, sino por un cariño que había echado raíces en su juventud. En sus años mozos, había ayudado a levantar la primera piedra cuando la iglesia fue restaurada gracias al trabajo comunal de los vecinos. Aún recordaba la risa de los hombres del pueblo mientras acarreaban sacos de arena, bromeando para aligerar el peso del esfuerzo. Recordaba también cómo las mujeres traían ollas de cocido y pan caliente para alimentar a los trabajadores. Aquellos recuerdos le ablandaban el corazón cada vez que contemplaba los muros que ahora parecían envejecer con él. Sin embargo, a principios de aquel año, el ambiente en la iglesia empezó a cambiar. Después de mucho tiempo de una actividad sosegada, apareció de repente un grupo de personas de fuera del pueblo que se ofrecieron a ayudar a revitalizar la parroquia. Se hacían llamar la Fundación Luz Eterna y llegaron con sonrisas amables y palabras llenas de dulzura. Los vecinos los recibieron con los brazos abiertos. En tiempos difíciles como aquellos, cualquier ayuda se sentía como una bendición. En solo unas semanas, la iglesia, que antes parecía cansada, se transformó en un lugar lleno de vida. La pintura nueva de las paredes resplandecía, se cambiaron las alfombras raídas por unas nuevas y tupidas, y se instalaron faroles en cada rincón del atrio, de modo que las noches se volvieron más luminosas. Incluso se instaló un nuevo sistema de sonido, por lo que el tañido de las campanas para llamar a misa resonaba con una claridad y una melodía nunca antes escuchadas. Muchos vecinos sentían que la iglesia había vuelto a nacer. Lo más sorprendente fue la nueva costumbre que introdujo el grupo. Cada domingo después de la misa, ofrecían comida gratis para todos los feligreses. No solo para los de Alquería Blanca, sino también para los visitantes de otros pueblos. El aroma a guiso se percibía desde primera hora de la mañana. El olor a especia se mezclaba con el aire fresco de la sierra, creando una atmósfera de expectación y esperanza. La gente empezó a acudir con el rostro iluminado. La comida que se repartía era increíblemente abundante. Había caldereta de cordero, sopa de picadillo y chorizos asados en brasas perfumadas con romero. Todo tenía un sabor extraordinario. Nunca nadie se quedaba sin su ración. Incluso los ancianos, que caminaban con paso lento, regresaban a casa con el estómago lleno y una sonrisa en el rostro, sin dejar de dar gracias a Dios. Los vecinos comenzaron a alabar la generosidad de los nuevos gestores. Muchos creían que sus manos traían la prosperidad. Llegaron en un momento difícil y daban de comer cuando muchas familias luchaban por llenar su despensa. El pueblo sentía que la iglesia había recibido una gran gracia. Pero detrás de aquel murmullo de gratitud, en el corazón de Mateo se alojaba una extrañeza que no sabía explicar. Ya no le pedían que cuidara de la iglesia. Los nuevos gestores le dijeron que querían dar una oportunidad a las generaciones más jóvenes. Se lo comunicaron con un lenguaje muy cuidado. Mateo se limitó a asentir, aunque sintió que le arrancaban una parte de su vida. Desde que ya no tenía tareas en la iglesia, solía sentarse en el porche de su casa, contemplando el edificio desde la distancia. Cada domingo todavía pasaba por allí para observar el ambiente.
Veía lo concurrida que estaba la feligresía. Oía las risas de los niños. Pero por alguna razón, su corazón nunca estaba del todo en paz. Sofía, su nieta pequeña, que vivía con él desde que sus padres emigraron a la ciudad en busca de trabajo, a menudo le tiraba de la camisa preguntándole si echaba de menos cuidar de la iglesia. Mateo sonreía y le acariciaba el pelo. Le decía que a veces lo añoraba, pero que otras veces solo quería ver que todo estuviera bien. Sin embargo, lo que ocultaba era una sensación de extrañeza que se hacía más fuerte con el tiempo. Una tarde, al pasar junto a la valla lateral de la iglesia, vio a varios desconocidos reunidos detrás del edificio. No eran del pueblo y sus rostros parecían diferentes. Trabajaban en silencio sin levantar la vista cuando Mateo pasó. La pequeña puerta que conducía al almacén trasero, la antigua sacristía, estaba siempre cerrada a cal y canto. Nunca vio que se permitiera la entrada a ningún vecino. Por otro lado, Javier, el joven repartidor de verduras del mercado comarcal, empezaba a acostumbrarse a traer a varios forasteros que llegaban cada domingo. Estaba contento porque el dinero extra le ayudaba a ahorrar para los estudios de su hermana pequeña. Sin embargo, también sentía curiosidad, porque aquellos visitantes parecían no conocerse entre sí, pero llegaban en momentos muy próximos. A veces los veía hablar en susurros al bajar de sus coches. Pero Javier no le daba demasiadas vueltas. Solo quería hacer su trabajo lo mejor posible. En pocas semanas el cambio en la iglesia se hizo aún más palpable. Los vecinos, que normalmente estaban ocupados en sus huertos o con su ganado, ahora acudían con más asiduidad cada domingo. Querían disfrutar de la comida gratuita que parecía no agotarse nunca. Incluso cuando el precio de la carne en el mercado subió, la iglesia seguía siendo capaz de ofrecer platos abundantes. Isabel, la carnicera del mercado de Guadix, el pueblo más grande de la comarca, se extrañó de que los gestores de la iglesia ya no le compraran su mercancía. Antes eran clientes habituales. Le comentó la rareza a su marido, pero éste le advirtió que no hablara demasiado. Había tenido un pequeño altercado con uno de los nuevos gestores, y no quería que un asunto sin importancia se convirtiera en algo peor. Mientras tanto, en el ayuntamiento, el señor Vargas, que acababa de asumir el cargo de alcalde, tenía muchas cosas en la cabeza. Quería mantener la paz en un pueblo que había pasado por tiempos difíciles. Sentía que la presencia de los nuevos gestores había traído un ambiente mejor. No quería que surgieran rumores extraños que pudieran quebrar la tranquilidad. Sin embargo, él también sentía una sombra sutil de preocupación que no lograba disipar. En ciertas noches, Mateo volvía a casa de un pariente por el sendero que pasaba por detrás de la iglesia. Una de esas noches, percibió un olor a quemado que no era habitual. No era como el olor de la leña o la carne que solían cocinar los vecinos. Era un olor más agudo, acre, que le revolvía el estómago. Se detuvo unos instantes e intentó localizar la fuente. Pero la zona trasera de la iglesia estaba a oscuras y la puerta, cerrada. Permaneció allí un buen rato con la cabeza gacha. El viento suave de la colina mecía las hojas de una higuera cercana. La atmósfera era muy diferente a la de antes, cuando él todavía vigilaba el atrio cada noche. Antaño oía a los niños recitar el catecismo. Ahora solo oía el soplo del viento y un sonido extraño que a veces surgía, como un zumbido grave, de la habitación cerrada. Cuando regresó a casa esa noche, sus pasos se sentían pesados. Intentó convencerse de que quizás los nuevos gestores estaban preparando un gran guiso para el día siguiente. Pero cuanto más caminaba, más fuerte era la sensación de que algo no encajaba con la aparente calma. Los vecinos del pueblo quizás veían la iglesia como un lugar de abundancia. Pero en los ojos de Mateo, una pequeña parte de su corazón susurraba que los grandes cambios a menudo esconden historias que no se ven a simple vista. Y ese susurro comenzaba a crecer cada vez que llegaba el domingo. El alba rasgaba el cielo de alquería blanca con una luz suave que se filtraba entre los almendros. La iglesia de San Miguel lucía diferente día tras día. La pintura recién aplicada en sus muros brillaba bajo la luz de la mañana, haciendo que el edificio pareciera una majestuosa catedral de ciudad. Muchos vecinos se detenían un momento al borde del camino solo para admirar el cambio. Los niños que iban a la escuela a menudo señalaban el campanario y exclamaban lo hermosa que estaba ahora su iglesia.
El aire matutino traía un aroma a limpieza que llenaba el corazón de gratitud. Los nuevos gestores trabajaban sin descanso. Llegaban después del alba y no era raro que se marcharan bien entrada la noche. Cada rincón de la iglesia que antes acumulaba polvo ahora relucía. El atrio se había nivelado para que fuera más cómodo pisarlo. La verja también se pintó con un color nuevo que hacía que el edificio pareciera más sólido y cuidado. Los vecinos que pasaban por el atrio eran saludados con una cálida sonrisa. Esos nuevos gestores son muy educados, decían. Sus palabras eran pausadas y amables. Muchos vecinos se sentían respetados cada vez que se cruzaban con ellos. No era raro que algunas mujeres, al volver del mercado, se detuvieran un momento para ver los cambios en el interior de la iglesia. La nueva alfombra hacía que la nave pareciera más ordenada. Las ventanas se habían reemplazado con cristales transparentes, permitiendo que la luz del sol entrara a raudales. Los vecinos comenzaron a elogiarlos llenos de admiración. Sentían que la iglesia de San Miguel por fin volvía a la vida después de años de estar en un segundo plano. En una época de crisis, cuando muchos hogares luchaban por llegar a fin de mes, la llegada de los nuevos gestores fue como una luz en la oscuridad. No pocos vecinos decían que la ayuda había llegado justo cuando más se necesitaba. Sin embargo, para Mateo, todo aquello se sentía como un viento que soplaba demasiado deprisa. No podía ignorar la extraña sensación en su pecho. Una tarde se quedó de pie en el atrio contemplando la pared recién pintada. Por un instante recordó cómo él mismo había empuñado una brocha junto a otros vecinos para pintar los viejos muros. Ese recuerdo le oprimió ligeramente el pecho. Ahora era solo un visitante que se mantenía fuera del círculo. Sofía estaba a su lado, sosteniendo una pequeña bolsa con sus libros. Los ojos de la niña miraban la iglesia con curiosidad. Le preguntó por qué su abuelo ya no barría el atrio ni abría las puertas de la iglesia cada mañana. Mateo respondió en voz baja que los tiempos habían cambiado y que debía aprender a aceptarlo. Pero la mirada de Sofía delataba su insatisfacción, pues sabía que su abuelo ocultaba algo. Por otro lado, Javier empezaba a sentir que su vida mejoraba un poco. A menudo recibía encargos de los vecinos que acudían a los eventos de la iglesia. También transportaba a algunos forasteros que querían asistir a las actividades dirigidas por los nuevos gestores. El dinero que reunía aumentaba lentamente y comenzaba a imaginar que su hermana podría continuar sus estudios. Sin embargo, cada vez que dejaba a un pasajero frente a la iglesia, siempre captaba algo extraño en la forma en que los gestores miraban a la gente de fuera. Era una mirada difícil de explicar, una mezcla de bienvenida y vigilancia. Una mañana, Isabel estaba sentada en su puesto del mercado mientras ordenaba su mercancía. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Un cliente le preguntó, ¿la iglesia sigue comprando carne para el domingo? Isabel se limitó a responder secamente que ya no hacían pedidos. Esa simple pregunta provocó un murmullo entre algunos comerciantes. Pero luego guardaron silencio, pues no querían causar problemas. La voz de la radio del mercado, que ponía una copla antigua, fue lo único que llenó el aire. En el ayuntamiento, el señor Vargas recibía informes rutinarios de los vecinos. Consultó las notas sobre las actividades de la iglesia, que ahora eran cada vez más numerosas. Su voz resonó suavemente mientras hablaba con los concejales. Se sentía orgulloso de que la iglesia de su pueblo se hubiera vuelto tan concurrida. Cada vez que alguien dudaba de los nuevos gestores, él los calmaba. No quería perturbar el ambiente mientras la comunidad intentaba recuperarse. Sin embargo, cuando volvía a casa y se sentaba solo en su porche, la idea de ese cambio tan rápido siempre volvía a su mente. Esa tarde, Mateo pasó por la iglesia después de recoger hojas de parra en su huerto trasero. Vio a dos de los nuevos gestores hablando cerca de la puerta lateral. Sus voces eran bajas, casi susurros. Uno de ellos llevaba una bolsa grande. Mateo se detuvo a unos pasos y los observó sin llamar su atención. Cuando se dieron cuenta de su presencia, ambos sonrieron educadamente e inclinaron la cabeza. Pero esa sonrisa parecía la superficie de aguas tranquilas que ocultan algo invisible en las profundidades. Al caer la noche, las luces del atrio de la iglesia se encendieron brillantemente. La luz iluminaba el sendero que solían recorrer los vecinos.
Sofía estaba aprendiendo a escribir en la sala de estar de su casa. A veces oía un sonido apagado procedente de la iglesia. Sonaba como pasos acompasados, como si alguien estuviera preparando algo en silencio. Una vez se asomó por la ventana y vio la sombra de una persona llevando un gran barril hacia la puerta trasera. Se lo contó a su abuelo con los ojos muy abiertos. Mateo se limitó a acariciarle la cabeza y le dijo que tal vez eran utensilios de cocina que había que limpiar. Pero su voz tembló sutilmente. El tiempo pasó y llegó el siguiente domingo. Acudieron más vecinos que nunca. Trajeron a sus hijos, a sus hermanos, incluso a parientes de otros pueblos. La iglesia parecía un gran centro de reuniones. Se oían risas en el atrio. Las mujeres hablaban de los cambios que traían bendiciones. Los hombres asentían satisfechos. Sin embargo, entre el tentador aroma de la comida y el ambiente cálido, Mateo percibió en varias ocasiones un olor que nunca había conocido. Era como un aroma a especias excesivo mezclado con algo que se adhería a la nariz. Se mantuvo un poco alejado mientras los vecinos hacían cola para recibir la comida. Nadie se fue con las manos vacías. Todos se sentían felices. Todos se sentían atendidos. Los elogios a los nuevos gestores se oían cada vez con más frecuencia. Incluso hubo un vecino que dijo que la iglesia de San Miguel merecía ahora ser llamada la iglesia más generosa de la región. En medio de aquel bullicio, Mateo miró la puerta del almacén trasero, que permanecía cerrada a cal y canto. En su interior, se preguntó desde cuándo una iglesia, que antes era sencilla, tenía ahora actividades que no todos podían ver. Contempló a un niño pequeño que corría por el atrio riendo. La sonrisa del niño ablandó su corazón por un momento. Pero un sonido apagado procedente de la puerta trasera pareció reavivar la extraña sensación que nunca había desaparecido del todo. Aquel día, los habitantes de Alquería Blanca creyeron estar viviendo una época llena de bendiciones. Sin embargo, tras el bullicio y el aroma a guiso que llenaba el aire del pueblo, algo invisible comenzaba a afianzar sus pasos. Y lenta pero inexorablemente, esa sombra se arrastraba hacia sus vidas sin hacer ruido. La noche cayó lentamente sobre Alquería Blanca, y el aire de la sierra trajo un frescor que calaba hasta los huesos. Desde que la Fundación Luz Eterna se hizo cargo de las actividades de la iglesia, el domingo se había convertido en el día más esperado por los vecinos. Desde primera hora de la mañana, el atrio ya estaba lleno de pasos. Las madres traían a sus hijos pequeños. Los padres llegaban con sus mejores ropas. Y los jóvenes se reunían en el porche, charlando sobre los acontecimientos de la semana. El pueblo, antes tranquilo, cobraba vida cada fin de semana. Las calles, normalmente desiertas, se llenaban de bicicletas, pequeñas furgonetas y algunas motos de visitantes de fuera. El aroma de la comida empezaba a flotar en el aire. Incluso antes de que comenzara la misa, el viento que soplaba desde la zona de la cocina traía un intenso olor a guiso, a especias fuertes y a carne que despertaba el apetito. Esa atmósfera reconfortaba el corazón de los vecinos. Sentían que la iglesia había vuelto a ser verdaderamente el centro de la vida del pueblo. Una vez terminada la misa dominical, los vecinos salían por la puerta principal y se ponían en fila ordenadamente en el atrio. Los nuevos gestores servían los platos con destreza. Echaban cucharones de estofado de carne en platos grandes, añadían trozos abundantes de carne y luego llevaban los platos a los grupos de vecinos que esperaban. Nadie se peleaba, nadie temía quedarse sin comida. Todos estaban seguros de que había suficiente para quien quiera que viniera. Mateo observaba la escena desde cierta distancia. Vio las enormes ollas llenas de una salsa de un color rojo dorado. Observó cómo los gestores llenaban los platos sin mostrar el más mínimo cansancio. Trabajaban como si estuvieran acostumbrados a hacerlo desde hacía años. Pero era precisamente eso lo que inquietaba a Mateo. Sabía lo difícil que era preparar una comida tan grande. Sabía cuántos ingredientes se necesitaban para alimentar a toda una aldea. Y sabía muy bien que, durante todas esas semanas, no se había llevado ni un solo animal de granja a la iglesia. Nunca había visto entrar en la cocina ni corderos, ni terneras, ni pollos. Pero cada domingo aquellos platos abundantes seguían apareciéndose sin que faltara ni un ápice. Intentó calmar esa extraña sensación.
Se dijo a sí mismo que tal vez los gestores tenían una fuente de alimentos de fuera del pueblo, quizás tenían un gran donante. Pero ese pensamiento nunca lograba tranquilizar su corazón del todo. Sofía estaba a su lado, agarrada de la mano de su abuelo. A la niña le gustaba el ambiente animado. Sin embargo, a veces se sentía extraña al oler un aroma penetrante que era diferente al habitual. Le dijo a su abuelo que la comida olía muy bien, pero que había algo detrás de ese aroma que le picaba en la nariz. Mateo se limitó a acariciar la cabeza de su nieta y la instó a volver a casa antes. Sin embargo, sus pasos se sentían pesados, como si una sombra lo siguiera por detrás. Entre la multitud, Javier estaba ocupado ayudando a transportar a los vecinos que venían de fuera del pueblo. Acababa de aparcar su furgoneta cuando un hombre de un pueblo vecino se le acercó para pedirle que lo llevara de vuelta cuando terminara el evento. Javier asintió con una sonrisa. Sin embargo, se dio cuenta de cómo el hombre miraba la iglesia con una expresión de desconcierto, como si algo le preocupara. Cuando le preguntó, el hombre se limitó a responder en voz baja que la comida estaba deliciosa, pero que su aroma era diferente al de la carne que solía comer. Javier no le dio mayor importancia. Para él, la comida era comida, y el domingo era un día para ganar un dinero extra. Al otro lado del atrio, Isabel estaba de pie, sosteniendo su bolsa de la compra. Había venido a misa y, de paso, a observar de lejos las actividades de los gestores, pues su curiosidad no había desaparecido. Al ver unos platos tan abundantes, sintió un nudo en el pecho. Era carnicera y sabía perfectamente que el precio de la carne estaba por las nubes. También sabía que ninguno de los nuevos gestores compraba carne en su tienda. Se lo comentó en voz baja a una vecina, pero ésta se limitó a darle una palmadita en el hombro, diciendo que tal vez era una bendición y que no había que sospechar. Sin embargo, esas palabras solo hicieron que la inquietud en el pecho de Isabel se hiciera más fuerte. Mientras tanto, el señor Vargas, el alcalde, observaba la escena desde el porche de la iglesia con expresión de satisfacción. Los vecinos parecían felices. Los visitantes de otros pueblos mostraban respeto. La iglesia estaba concurrida, la vida del pueblo parecía próspera. Eso era lo que él quería ver. Sin embargo, entre su orgullo, le preguntó a uno de los gestores de fuera sobre la fuente de financiación de un evento tan grande. El gestor se limitó a sonreír amablemente mientras respondía que la providencia llega por caminos que nunca se esperan. Esa respuesta dejó al señor Vargas en silencio por un momento. Las palabras sonaban dulces, pero se sentían vacías, como una respuesta ensayada y repetida sin un significado claro. El sol apretaba, pero el ambiente cálido persistía. Los vecinos volvían a casa con los platos limpios y el estómago lleno. Algunos niños pequeños corrían riendo, dejando huellas en la tierra polvorienta. La iglesia parecía más viva que nunca. Sin embargo, una vez que el bullicio amainó y los vecinos comenzaron a marcharse, el ambiente cambió lentamente. El viento, que normalmente soplaba suave, trajo un aroma a carne que de repente se sintió demasiado fuerte. Mateo se detuvo en seco. Se volvió hacia la puerta trasera de la iglesia, que estaba cerrada a cal y canto. Un aire caliente salía por la pequeña rendija de debajo de la puerta, como si algo todavía se estuviera cocinando a pesar de que el evento había terminado. Miró fijamente durante unos segundos, luego desvió la vista y continuó su camino. Pero esa sensación de desasosiego se le pegó como una sombra que no quería desaparecer. En ese mismo momento, Marco y Diego, dos hombres del pueblo que a veces hacían la ronda nocturna, estaban de pie junto al ayuntamiento, charlando tranquilamente. Uno de ellos olió a carne quemada procedente de la iglesia. Se miraron, pero luego se rieron para disipar la extraña sensación. Intentaron convencerse de que probablemente solo eran los restos de la comida que aún no se habían limpiado. El sol comenzó a ponerse y un color anaranjado tiñó el cielo. Los vecinos que pasaban todavía hablaban de lo deliciosa que había estado la comida. Pero detrás de las palabras de agradecimiento y las risas, la sombra de la extrañeza seguía creciendo, el olor a carne que nunca desaparecía, la fuente de alimentos que nunca se veía, la actividad de la cocina que funcionaba sin descanso y los gestores que siempre cerraban la puerta trasera de la iglesia. Todo parecía maravilloso a los ojos de los vecinos, pero algo oculto comenzaba a fortalecerse detrás de esa generosidad.
Y lentamente el pueblo sintió que la comida abundante que tanto agradecían había traído un viento frío que se deslizaba en sus vidas. La noche avanzaba lentamente y el aire de Alquería Blanca se volvía más húmedo a medida que una fina niebla comenzaba a descender de las colinas. Desde hacía varios meses, la iglesia de San Miguel se había convertido en un centro de vida social que casi nunca estaba vacío los domingos. Los vecinos acudían no solo para rezar, sino también para sentir la unión que comenzaba a resurgir. El cansancio de la crisis económica parecía desvanecerse cuando se sentaban juntos a disfrutar de una comida caliente. Muchos decían que la bendición había vuelto a su pueblo. Esa frase era repetida una y otra vez por las madres que esperaban su turno para recoger la comida, por los padres que estaban de pie en el porche abanicándose, e incluso por los niños que corrían y reían alegremente. Los nuevos gestores siempre mantenían una actitud amable y educada. Cada vez que llegaban los vecinos, los saludaban con una sonrisa serena y palabras suaves. Rara vez hablaban mucho, pero cada palabra sonaba mesurada, como si hubiera sido ensayada para transmitir calma. Incluso algunos vecinos que al principio dudaban, ahora reconocían que ese grupo había traído luz a su pueblo. Las casas volvían a llenarse de risas cada domingo por la tarde, y muchas familias comenzaban a albergar la esperanza de que los tiempos difíciles pasarían poco a poco. El señor Vargas como alcalde sentía que la carga de su liderazgo se aligeraba un poco. Veía cómo los vecinos estaban cada vez más unidos y se apoyaban mutuamente. Sentía que la Fundación Luz Eterna era un regalo que había aparecido justo cuando el pueblo lo necesitaba. Cualquier conversación sobre los nuevos gestores siempre terminaba en elogios. Nadie los miraba con recelo. Incluso cuando algún joven preguntaba de dónde sacaban tanta carne, los mayores lo reprendían de inmediato para que no generara prejuicios. Decían que no estaba bien pensar mal de quienes habían traído el bien. Una tarde después de que lloviera, Mateo caminaba por una callejuela de vuelta a casa. El barro se pegaba a sus sandalias y la humedad hacía que la ropa se le adhiriera al cuerpo. Al pasar frente a la pequeña tienda de la señora Carmen, oyó a varios vecinos charlando sobre los cambios en la iglesia. Hablaban de la deliciosa comida del domingo, de la amabilidad de los gestores y de lo viva que parecía la iglesia ahora. Uno de los hombres incluso dijo que tal vez los nuevos gestores eran personas elegidas, enviadas para ayudar a su pueblo. Esa afirmación fue recibida con asentimientos de aprobación por parte de los demás. Sin embargo, para Mateo cada elogio que oía añadía más peso a su pecho. Quería creer que todo lo que hacían los gestores era bueno. Quería estar seguro como los demás vecinos. Pero esa sensación extraña seguía apareciendo cada vez que veía la puerta trasera de la iglesia, siempre cerrada. Se sentía como si estuviera al borde de una gran historia que no se veía por completo. Y no sabía si estaba dejando que algo siguiera su curso o si estaba ignorando una llamada de su propio corazón. En casa, Sofía estaba aprendiendo a leer sentada cerca de la ventana. Garabateaba en su pequeño cuaderno con un lápiz romo. Cuando oyó los pasos de su abuelo al entrar, se giró y sonrió ampliamente. Le contó que varios de sus amigos decían que la comida de la iglesia era la más rica del pueblo. Mateo asintió lentamente. Quería sentirse feliz también, pero su sonrisa no era del todo completa. Sofía lo notó y guardó silencio un momento antes de volver a su lectura. Detrás de la dulzura de la mirada de Sofía, había la misma curiosidad que sentían otros niños, pero no se atrevía a expresarla con palabras. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Javier se detuvo cerca de un pequeño puente y aparcó su furgoneta. Acababa de llevar a alguien de fuera de la región que quería ver las actividades de la iglesia. Esa persona se bajó elogiando la amabilidad de los vecinos y diciendo que la iglesia de San Miguel era famosa no solo por su comida gratis, sino también por la serenidad que irradiaban sus gestores. Javier escuchó aquello con orgullo. Se sentía una pequeña parte de una comunidad que comenzaba a ser conocida. Sin embargo, había algo en la expresión del pasajero que le hizo pensar por un momento, como una admiración mezclada con desconcierto. En el mercado de Guadix, Isabel volvió a reflexionar al ver que su puesto seguía sin recibir visitas de los gestores de la iglesia. Quería preguntar más a fondo a otros vecinos, pero cada vez que iniciaba una conversación, siempre la detenían con una sonrisa forzada. Decían que no era apropiado cuestionar la providencia que Dios les enviaba a través de gente de buen corazón.
Incluso dos de sus amigas le pidieron que tuviera cuidado para no iniciar un rumor que pudiera perturbar la paz del pueblo. Esas palabras hicieron que Isabel se contuviera. Finalmente optó por guardar silencio, aunque su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta. Unas noches más tarde, el aire del pueblo se sentía silencioso. Las luces de las casas se apagaban una a una. A lo lejos el sonido de las hojas al rozarse parecía un pequeño susurro. Marco y Diego estaban de guardia en el puesto de la ronda. Charlaban sobre las actividades de la iglesia con tono de admiración. Decían que ningún otro grupo podía igualar la generosidad de la Fundación Luz Eterna. Sin embargo, mientras hablaban y sorbían su café caliente, el viento trajo un vago aroma desde la iglesia. Ese aroma hizo que ambos dejaran de hablar por unos segundos. Pero como de costumbre desecharon esa extraña sensación para no perturbar sus pensamientos. Prefirieron volver a hablar de cosas más ligeras. El tiempo pasó y cada domingo era más concurrido que el anterior. Los vecinos llegaban con gratitud y se iban con una sonrisa. Los elogios fluían sin cesar. Nadie se atrevía a pronunciar palabras que mostraran duda. Cualquier pregunta se consideraba inapropiada. Cualquier sensación extraña se consideraba un mal pensamiento que debía ser desechado. En la superficie el pueblo parecía en paz, pero bajo esa calma, algo comenzaba a extenderse lentamente, como una sombra que se arrastra por la pared cuando la luz está a punto de apagarse. Nadie se daba cuenta de que una fe tan fuerte a veces puede ocultar cosas que deberían ser evidentes. La noche se sentía más silenciosa de lo habitual, con una media luna colgando baja sobre las colinas andaluzas. En una mañana suave, cuando el rocío aún perlaba las puntas de las hojas de higuera, Mateo caminó por la callejuela que conducía a la iglesia. Su costumbre desde siempre era echar un vistazo al atrio cada mañana, aunque ya no tuviera ninguna tarea allí. Para él, ese paseo era como una llamada del corazón, un recuerdo de su juventud, cuando era el primero en abrir la puerta principal de la iglesia. Sin embargo, esa mañana se sintió como un extraño en su propia casa. Se detuvo junto a la verja y vio a dos de los nuevos gestores barriendo el atrio. Lo hacían con destreza y sin apenas hablar. Al ver a Mateo, se limitaron a bajar la cabeza sin sonreír. No detuvieron sus movimientos, como si la presencia del anciano no fuera más importante que el polvo que barrían. Mateo esbozó una pequeña sonrisa, tratando de ignorar la punzada que sentía en el pecho. Pero cuando se disponía a acercarse, uno de ellos dijo con voz baja pero firme que la parte trasera del atrio estaba cerrada porque estaban haciendo unas reparaciones. Las palabras sonaron educadas, pero se sintieron como un límite invisible que comenzaba a separar a Mateo de la iglesia que siempre había considerado parte de su vida. Mateo se dio la vuelta lentamente y caminó de regreso a casa con paso pesado. Sofía, que estaba tendiendo la ropa, vio a su abuelo llegar antes de lo habitual. Le preguntó si el atrio ya estaba limpio. Mateo respondió con voz apagada que los nuevos gestores ya se habían encargado de todo. Pero su expresión no ocultaba un sentimiento de pérdida cada vez más evidente. A mediodía, Sofía se sentó cerca de la puerta de casa jugando con unas piedrecitas. Observó a su abuelo que estaba sentado pensativo en el banco de mimbre. La niña le preguntó por qué ya no ayudaba en la iglesia. Mateo miró a su nieta con una pequeña sonrisa y respondió que cada época tiene a su gente. Pero esa voz suave contenía un temblor que no pudo ocultar. Sofía abrazó el brazo de su abuelo y miró la iglesia a lo lejos con una expresión confusa. Por la tarde, Javier regresó del mercado con algunos pedidos de verduras. Se detuvo un momento frente a la casa de Mateo y lo saludó. Charlaron sobre el tiempo y las actividades del pueblo. Javier le contó que últimamente solía llevar a varios forasteros que querían rezar o simplemente ver la iglesia, que ahora era cada vez más conocida. Sin embargo, también dijo que algunos de esos visitantes tenían una forma extraña de hablar. A menudo mencionaban que la iglesia estaba en medio de un gran proceso, pero nunca explicaban qué querían decir con esas palabras. Mateo escuchó con atención. Las palabras gran proceso resonaron en su cabeza como un eco cuyo significado no podía comprender. Al caer la noche, el viento trajo un olor extraño desde la dirección de la iglesia. No era el olor a comida de siempre, sino una mezcla de algo quemado y metálico.
Mateo se despertó por el olor que se colaba por las rendijas de la ventana. Se sentó en el borde de la cama, mirando la oscuridad exterior. El canto de los grillos se oía a lo lejos. Pero detrás de ese sonido de la naturaleza, se oía un zumbido grave como un murmullo muy débil. Frunció el ceño, se levantó lentamente, cogió una pequeña linterna y salió de la casa. El camino de tierra detrás de la iglesia se sentía frío bajo sus pies. Mateo avanzó con cuidado, pasando junto a un cañaveral que se mecía suavemente con el viento. Intentó encontrar el origen del olor. Pero la parte trasera de la iglesia estaba a oscuras. La única luz provenía de una pequeña bombilla cerca de la puerta lateral, que brillaba débilmente, casi a punto de apagarse. Esa puerta estaba cerrada a cal y canto. No se oía nada más que el silbido del viento, pero el olor a quemado era cada vez más fuerte, como si se escapara por las rendijas de la puerta. Mateo se quedó un buen rato mirando la puerta, con las manos temblando sin darse cuenta. Se preguntó en su interior qué estarían haciendo realmente los nuevos gestores detrás de esa habitación cerrada. Intentó convencerse de que tal vez estaban cocinando algo para el día siguiente. Pero la sombra oscura que se dibujó en su mente le provocó un escalofrío. Retrocedió y volvió a casa. Sin embargo, durante todo el camino de vuelta, sus pasos se sintieron como si una pesada sombra lo siguiera por detrás. Cuando llegó a casa, vio a Sofía de pie en la puerta con cara de miedo. La niña dijo que había oído un ruido extraño, como si alguien estuviera recitando algo desde la iglesia. Mateo abrazó a su nieta y calmó su miedo. Pero en su corazón, sabía que ese sonido no era algo normal. Al día siguiente el ambiente en la iglesia parecía normal. Los gestores sonreían amablemente como siempre. Los vecinos comenzaron a llegar con renovado entusiasmo para participar en las actividades. Nadie notó el olor a quemado que había despertado a Mateo la noche anterior. No había ninguna señal. Todo parecía limpio, como si nunca hubiera pasado nada. Sin embargo, para Mateo, esa calma resultaba aún más extraña. Era como si una mano se esforzara por borrar cada rastro antes del amanecer. Quería contarle esa extraña sensación a alguien. Pero cada vez que intentaba iniciar una conversación con los vecinos, ellos lo interrumpían inmediatamente con elogios a los nuevos gestores. Decían que no estaba bien sospechar de quienes estaban trayendo el bien. Esas palabras hicieron que Mateo se callara. No quería ser el primero en ser considerado un desagradecido en medio de un pueblo que se sentía bendecido. La noche siguiente fue más silenciosa de lo habitual, pero el olor a quemado se hizo más fuerte, como si se escapara por las rendijas de la puerta. Mateo se quedó un buen rato mirando la puerta. Sus manos temblaban sin que él se diera cuenta. Se preguntó en su interior qué estarían haciendo realmente los nuevos gestores detrás de esa habitación cerrada. Intentó convencerse de que tal vez estaban cocinando algo para el día siguiente. Pero la sombra oscura que se dibujó en su mente le provocó un escalofrío. Retrocedió y volvió a casa. Y en su fuero interno, Mateo comenzó a preguntarse si la vieja iglesia que una vez conoció estaba ocultando un secreto mucho más grande de lo que nadie en Alquería Blanca podía imaginar. La noche se arrastró lentamente a través de los altos árboles al pie de la colina, y el aire frío se coló por las rendijas de las casas del pueblo. Desde la noche en que Mateo olió por primera vez aquel aroma a quemado, su vida ya no fue la misma. Al principio pensó que solo él lo percibía. No quería preocupar a los vecinos, especialmente cuando el pueblo disfrutaba de un periodo que consideraban lleno de bendiciones. Pero cuando el olor volvió a aparecer la segunda, tercera y cuarta noche, comenzó a darse cuenta de que algo detrás de los muros de la iglesia seguía un patrón que no era normal. La noche siguiente el rocío cayó bastante espeso. El sonido de los insectos se mezclaba con el soplo del viento que venía de la iglesia. Mateo, que aún no dormía, estaba sentado cerca de la ventana, abrazado a una manta. Sofía ya estaba profundamente dormida, pero los pequeños ruidos del exterior la hacían abrir los ojos de vez en cuando. En un momento dado el aire que antes era fresco se volvió de repente pesado. El olor a quemado reapareció. No era como el olor a madera quemada, ni como el de la carne asada. Su aroma era amargo y le oprimía el pecho. Mateo se tapó la nariz y se levantó lentamente.
Se sentía como si lo estuvieran impulsando a ver algo que no quería ver. Abrió la puerta de casa con paso lento. El ambiente era oscuro, y solo la luz de la luna daba un toque de color entre las sombras de las casas y los árboles. Cada vez que el viento se movía, el olor a quemado se hacía más fuerte, como si estuviera siendo bombeado desde detrás de los muros de la iglesia. Mateo caminó siguiendo el aroma, pasando por un cañaveral y una higuera que susurraban como si guardaran un secreto. Cuando llegó al sendero cerca de la parte trasera de la iglesia, se detuvo un momento y miró a su alrededor. La puerta trasera seguía cerrada a cal y canto. La luz de encima no estaba encendida. Sin embargo, desde una pequeña rendija debajo de la puerta, vio una fina línea de luz rojiza, como el reflejo de un fuego medio apagado. La luz no era grande, pero fue suficiente para que se le erizara el vello. Mateo se acercó lentamente. Intentó escuchar si había alguien dentro. Solo se oía un murmullo vago, difícil de distinguir. ¿Era una voz humana o solo una ilusión del viento nocturno? Cuando intentó concentrarse, el olor a quemado se intensificó de repente. Sintió un ardor en el pecho que casi le hizo toser. Retrocedió unos pasos, conteniendo la respiración. En ese mismo momento, la fina luz parpadeó como si alguien la hubiera retirado desde dentro. La puerta no se movió, pero el aire caliente que salía era como el residuo de un fuego recién apagado. Al día siguiente el sol iluminó el pueblo como de costumbre. Sin embargo, en el corazón de muchos vecinos surgió una pequeña inquietud, aunque no la expresaron. Había un susurro vago que corría de casa en casa, pero nadie se atrevía a preguntar de verdad. Algunas madres admitieron haber olido algo extraño unas noches antes, pero se callaron de inmediato por miedo a ser consideradas malpensadas. Un joven que estaba limpiando el patio de su casa le contó a un amigo que había visto un humo fino saliendo de la iglesia antes del amanecer. Sin embargo, terminó su historia con una risa nerviosa, pues no quería que lo tomaran por un miedoso. En el mercado, Isabel escuchó una conversación entre dos viejos comerciantes. Hablaban del olor a quemado en voz muy baja, y sus ojos no dejaban de mirar a izquierda y derecha como si temieran que alguien los escuchara. Cuando vieron que Isabel se acercaba, se callaron de inmediato y empezaron a hablar del precio de los pimientos. Esa actitud hizo que Isabel sintiera que había algo de lo que no se podía hablar abiertamente. En el ayuntamiento, el señor Vargas suspiró profundamente al escuchar a varios vecinos informar sobre un olor inusual procedente de la iglesia en ciertas noches. Comprendía su inquietud, pero tampoco quería crear un alboroto. Dijo que tal vez solo eran restos de comida que no se habían limpiado. Esas palabras hicieron que los vecinos que informaron asintieran, pero sus corazones seguían llenos de preguntas. El señor Vargas se quedó mirando la ventana del ayuntamiento un buen rato después de que se fueran, como si intentara convencerse a sí mismo de que su respuesta era correcta. Esa tarde Sofía estaba sentada en el patio de casa jugando con tierra. Miró hacia la iglesia con una expresión inusual. Preguntó si su abuelo había vuelto a oler algo extraño. Mateo sonrió amablemente y dijo que tal vez solo era el olor a humo de la casa de un vecino que quemaba basura. Pero Sofía negó con la cabeza y dijo que ese olor no era como el humo normal. Mateo se quedó en silencio un momento y luego acarició la cabeza de su nieta. Sus viejos ojos guardaban muchas cosas que no decía. La noche siguiente el ambiente se sintió diferente. El viento soplaba más rápido y las hojas de bambú chocaban entre sí, produciendo un sonido agudo como pequeñas fracturas. El cielo estaba oscuro, sin estrellas. Cuando pasó la medianoche, el olor a quemado reapareció. Esta vez era más denso que antes. Como si se estuviera cocinando algo en grandes cantidades. El calor se sentía incluso en la calle del pueblo, que normalmente estaba fría a esa hora. Javier, que acababa de volver de llevar a alguien, olió ese aroma al pasar cerca de la iglesia. Detuvo su furgoneta y miró el edificio a través del parabrisas. Había una luz tenue que aparecía y desaparecía detrás de la ventana de la cocina. No era como la luz de una lámpara, sino como el reflejo de un pequeño fuego que parpadeaba a un ritmo irregular. Javier quiso llamar a alguien, pero el miedo le cortó la respiración. Prefirió arrancar de nuevo la furgoneta y volver a casa lo más rápido posible. Sin embargo, durante todo el camino de vuelta, el olor a quemado lo siguió como si estuviera pegado al aire que respiraba.
Marco y Diego, que estaban de guardia en el puesto de la ronda, se miraron cuando el viento trajo ese aroma. Ambos se levantaron y miraron hacia la iglesia. Pero no se oía ni un solo ruido, aparte del silbido del viento. Se sintieron como si los estuvieran observando. Pero después de unos minutos, volvieron a sentarse y prefirieron hablar de otra cosa. En el fondo sabían que algo estaba sucediendo más allá de su comprensión, pero sus bocas no eran capaces de decirlo. En casa, Mateo abrió los ojos cuando el olor se coló en la habitación. Se levantó y se sentó en el borde de la cama. Sus oídos captaron un sonido débil, como el tintineo de metal golpeado suavemente. Sabía que ese sonido no provenía de la cocina de ninguna casa. El sonido venía de la iglesia. Cerró los ojos y respiró hondo. En su corazón, sabía que noches como esta no terminarían así como así. Y sin que los habitantes de Alquería Blanca se dieran cuenta, el olor a quemado comenzó a traer una sombra que se espesaba cada noche. Como la primera señal de algo mucho más oscuro que esperaba el momento de manifestarse. El cielo nocturno de Alquería Blanca estaba cubierto de nubes espesas, y la luna desaparecía tras una oscuridad sin forma. Varios días después de que el olor a quemado se hiciera más frecuente, Mateo sintió que su corazón ya no podía estar en paz. Intentó disipar esa extraña sensación con pequeñas tareas, como reparar la valla de su casa, ordenar un cajón que no había tocado en mucho tiempo o regar las plantas del patio. Sin embargo, cada vez que se detenía un momento, la imagen de la iglesia volvía a su mente. Como si un hilo invisible atrajera sus pasos hacia ese edificio. Aunque intentaba mantenerse alejado, una noche el viento de la colina sopló más frío de lo habitual. Sofía ya dormía profundamente abrazada a una pequeña muñeca de trapo que había hecho ella misma con ropa vieja. Mateo se sentó cerca de la puerta de casa, contemplando la callejuela que llevaba a la iglesia. La luz tenue de un candil de aceite hacía que las sombras de la pared se movieran lentamente como ondas en el agua. El ladrido de un perro se oyó a lo lejos y luego se desvaneció. En ese momento de silencio, un fuerte sentimiento surgió en el pecho de Mateo. Sintió que esa noche era la noche en que debía asegurarse de lo que realmente sucedía detrás de las puertas siempre cerradas de la iglesia. Sin esperar a que sus pensamientos cambiaran, cogió una pequeña linterna y salió de casa. El aire de la noche se sentía denso. Cada paso en la tierra parecía producir un eco más fuerte de lo normal. En el sendero hacia la iglesia, las hojas de bambú chocaban entre sí como manos que aplauden suavemente. Ese sonido le erizó el vello. Sin embargo, siguió caminando, lento pero decidido. Cuando llegó cerca del muro trasero de la iglesia, el ambiente se sintió diferente. A diferencia de otras noches, esa noche había una luz tenue que emanaba de una rendija de madera en la zona de la cocina. La luz se movía como la sombra de un pequeño fuego, haciendo que un color rojizo y tenue danzara en la pared exterior. Mateo contuvo la respiración, su corazón latía más rápido. Se acercó lentamente y se apoyó en el muro. A través de esa pequeña rendija de madera, vio algo que lo dejó helado. Había una luz que parecía provenir de un candil de aceite que se balanceaba. Varias figuras se movían dentro de la habitación. Llevaban ropas que parecían oscuras y largas. La luz tenue hacía que sus movimientos parecieran vagos, como sombras sin forma que danzaban lentamente. Mateo se pegó al muro. Intentó captar los sonidos que venían del interior. Al principio no oyó nada más que el eco de pequeños pasos. Pero después de unos segundos, oyó una letanía que no reconoció. Su sonido era grave, rápido y se pronunciaba a un ritmo que no se parecía a un rosario normal. No era el Tantum Ergo ni el Ave María que había memorizado desde joven. El sonido se deslizaba como un largo siseo, recitado alternativamente por varias personas. Como si estuvieran pronunciando algo en un idioma que nunca había oído. El cuerpo de Mateo temblaba, no por el frío, sino porque sentía que estaba escuchando algo que un ser humano común no debería oír. Cada sílaba que salía de la habitación parecía oprimirle el pecho. Cuando intentó retroceder, oyó otro sonido que detuvo sus pasos, el roce de una gran olla, el sonido de metal arrastrándose lentamente. Y en medio de ese ritual, oyó el murmullo de alguien que era más fuerte que los demás. Ese murmullo parecía invocar algo, pero las palabras se cortaron antes de que pudiera entenderlas.
Mateo se llevó la mano al pecho, tratando de calmar su respiración. Pero en ese momento, la luz del interior parpadeó de repente y luego se apagó al instante. La oscuridad envolvió todo el lado trasero de la iglesia. Todos los sonidos cesaron. No hubo murmullo, ni pasos, ni roce de metal. Silencio total. Mateo se quedó paralizado. El aire de la noche se sentía pesado, como si presionara sus hombros. En ese silencio podía oír los fuertes latidos de su corazón. Retrocedió lentamente con el cuerpo temblando. Sin embargo, a los pocos pasos, oyó algo que casi le hizo flaquear las piernas. Detrás de la puerta cerrada surgió un sonido lento, como si alguien estuviera respirando profundamente. No era un sonido normal. Tenía un tono grave. Como una respiración que viniera de una garganta llena de algo. Mateo contuvo la respiración. No se atrevió a mirar atrás. Con paso vacilante se alejó de la iglesia. El aire de la noche pareció volverse de un frío que le atravesaba la piel. Cuando dobló por el cañaveral, el sonido se oyó de nuevo, lento, profundo, como si alguien estuviera de pie justo detrás del muro, siguiendo sus movimientos. Pero cuando se giró una vez para asegurarse de que no había nada más que sombras oscuras, Mateo aceleró el paso hasta que finalmente llegó a casa. Sus manos temblaban al abrir la puerta. Entró y la cerró rápidamente. Sofía, que se despertó por el ruido de la puerta, preguntó, ¿está todo bien? Mateo asintió rápidamente y le pidió que volviera a dormir. Pero sus viejos ojos estaban llenos de un miedo que no podía explicar. Por la mañana el ambiente en la iglesia parecía tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Los gestores barrían el atrio con una sonrisa amable. Los vecinos que pasaban los saludaban como de costumbre. Nadie vio nada extraño. Pero para Mateo, la imagen de la luz roja y la letanía extraña quedaron grabadas en su mente como tiza que no se puede borrar de una pizarra. Javier llegó a mediodía para preguntar si Mateo necesitaba ayuda para transportar algo. Pero al ver la cara del anciano, le preguntó, ¿se encuentra mal? Mateo negó con la cabeza, diciendo que solo había dormido poco. Pero Javier pudo sentir que había algo grande guardado en el corazón de ese anciano. Hacia la tarde el señor Vargas vino de visita para preguntar por su salud. Había oído que algunos vecinos habían vuelto a oler el aroma a quemado la noche anterior. También había oído que un joven había visto una luz desde la cocina de la iglesia a lo lejos. Pero ignoró todo eso en los informes de los vecinos. Para él, no había ningún problema realmente importante mientras la iglesia siguiera concurrida y los vecinos no entraran en pánico. Le dijo a Mateo que todo estaba bien. Pero esa frase sonó hueca en los oídos del anciano. Cuando el sol se puso y el color anaranjado se desvaneció, Mateo se sentó en el porche de su casa, mirando hacia la iglesia. El viento de la noche sopló suavemente, trayendo un olor que conocía. Un olor que no debería salir de un lugar de culto. Un olor a quemado y metálico, vago pero claro para una nariz que lo había olido varias veces. Cerró los ojos y exhaló un largo suspiro. En su corazón, sabía que las noches venideras no serían más fáciles. Algo se estaba moviendo detrás de los muros de esa iglesia. Algo que los vecinos no veían, algo que esperaba. Y por primera vez, Mateo sintió que lo que había visto esa noche no era el culmen de la extrañeza, sino solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El cielo de Alquería Blanca esa noche parecía una tela negra extendida lentamente sobre las colinas. Después de la noche en que Mateo vio la luz roja y oyó la extraña letanía desde detrás de los muros de la iglesia, su corazón se sintió como si estuviera cubierto por una pesada niebla. Quería convencerse de que todo había sido una sombra de su mente, entre el sueño y el miedo. Pero esa sensación no desaparecía. Incluso cuando abrió los ojos a la mañana siguiente y vio la luz del sol entrar por las rendijas de la ventana, esa incomodidad se hizo más fuerte. Como de costumbre, Mateo fue a la iglesia antes de que sonaran las campanas para el Ángelus. Caminó lentamente para no despertar a Sofía, que aún dormía. El aire de la mañana era frío y el rocío se adhería a las hojas de las higueras. Sus pasos recorrieron el sendero que solía tomar. Pero esa mañana, la tierra se sentía más húmeda de lo habitual, como si alguien la hubiera regado con mucha agua.
Al acercarse a la verja de la iglesia, sus ojos captaron algo cerca de la pequeña escalera que conducía a la fuente. Había tierra que parecía recién removida la noche anterior. Su color era más oscuro que la tierra de alrededor, como si fuera una excavación que se hubiera tapado a toda prisa. Mateo se detuvo y miró más de cerca. Entre las pequeñas piedras esparcidas, vio algo que le cortó la respiración. Una mancha roja y seca que se mezclaba con la tierra. Se inclinó lentamente y la tocó con la punta del bastón de madera que siempre llevaba para caminar. La mancha se adhería a la superficie de la tierra, su color no desaparecía, incluso cuando la frotó suavemente. Mateo tragó saliva. Su corazón intentaba decirle que tal vez solo era colorante de algún ingrediente de cocina, pero su mente se negaba a aceptar esa respuesta. El vago aroma de la mancha desprendía un olor metálico que no correspondía al de las especias de la comida del domingo. Mientras aún observaba la mancha, oyó unos pasos desde el interior de la iglesia. Uno de los nuevos gestores apareció con un cubo lleno de agua. Miró a Mateo por un momento antes de esbozar una leve sonrisa. No era una sonrisa cálida como la de los demás vecinos. Era una sonrisa que se sentía como la superficie del agua que oculta un fondo oscuro. El gestor dijo que acababan de limpiar el atrio, por lo que tal vez todavía quedaban restos de agua. Lo dijo con voz suave, pero sus ojos nunca sonrieron de verdad. Mateo asintió lentamente y retrocedió unos pasos. El gestor pasó a su lado sin decir nada más. Vertió el agua del cubo en otra zona del atrio. El agua fluyó rápidamente como si intentara borrar algo que había en el suelo. Cuando el gestor se fue, Mateo volvió a mirar la mancha roja que no había desaparecido. Sintió que acababa de ver algo que querían ocultar. Cuando las campanas del alba sonaron, la iglesia parecía impecable, como si nunca hubiera habido una mancha. La alfombra estaba ordenada. La sala olía a un perfume agradable, como si la hubieran rociado con incienso. Los vecinos llegaron con rostros somnolientos pero tranquilos. Nadie vio la tierra húmeda ni el rastro rojo sospechoso. Todo parecía cubierto por una limpieza demasiado perfecta. Después de la misa, los vecinos se sentaron un rato a charlar sobre las actividades del día. No hubo conversación sobre el olor a quemado ni sobre la extraña luz. Los vecinos parecían no darse cuenta de que algo había cambiado detrás de los muros de la iglesia. Mateo contempló esos rostros, gente que conocía desde joven, gente que una vez trabajó junto a él, construyendo la iglesia con su propio sudor. Quería advertirles, pero ¿cómo podía explicar algo que ni siquiera él se atrevía a creer del todo? Al volver de la iglesia, Mateo se encontró con Javier en la calle. El joven acababa de entregar verduras a la casa de un vecino. Javier parecía preocupado. Le contó que uno de los pasajeros que había llevado hace un tiempo no había vuelto a ser visto ni en el mercado ni en el pueblo vecino. El pasajero había dicho que quería asistir a la misa de la tarde en la iglesia de San Miguel. Después de esa noche, Javier no lo volvió a ver. Mateo se quedó en silencio. Las palabras de Javier tocaron un miedo que había estado reprimiendo durante mucho tiempo, como una ráfaga de viento que abre una cortina y revela algo detrás. Mientras tanto, en el mercado de Guadix, Isabel estaba cada vez más confundida al oír pequeños rumores sobre vecinos desaparecidos. No sabía si la noticia era cierta. Sin embargo, empezó a recordar pequeños detalles que le parecían extraños. Cuando entregó pollo a una familia cerca de la iglesia, olió un aroma penetrante que venía de la cocina de la iglesia. Ese aroma le secó la garganta. Pero cuando preguntó qué estaban cocinando, el gestor de la iglesia se limitó a sonreír y a decir que solo era un caldo para preparar el domingo. La respuesta sonó amable, pero su corazón no pudo aceptarla del todo. En el pueblo, el señor Vargas estaba sentado en el ayuntamiento, mirando el libro de registro de actividades del pueblo. Escuchó pequeños informes de los vecinos sobre un olor extraño y tierra húmeda detrás de la iglesia. Sin embargo, optó por anotarlo como un registro de objetos perdidos. No quería crear una nueva inquietud en un pueblo que se estaba recuperando de tiempos difíciles. Dentro de sí, había un gran temor de que una pequeña agitación pudiera ser el comienzo del caos. Se convenció de que todo lo que había oído eran solo coincidencias. Sin embargo, había una pequeña parte de su corazón que no admitía.
Una parte que susurraba que tal vez había cerrado los ojos durante demasiado tiempo. Por la tarde Sofía se acercó a su abuelo con un vaso de agua tibia. Le dijo que antes, mientras jugaba cerca de la casa de un vecino, había visto a 2 gestores de la iglesia caminando a toda prisa con una gran bolsa negra. Cuando Sofía intentó acercarse, uno de ellos se giró y le pidió que se fuera a casa con una voz que no era la voz amable que solía oír. Mateo sintió un escalofrío que le recorría lentamente la espalda. Cogió la mano de su nieta y le pidió que no se acercara más a la zona trasera de la iglesia. Por la noche el ambiente se sentía más silencioso de lo habitual. Cuando Mateo se sentó en el porche de su casa, el viento nocturno trajo el vago aroma que conocía. El olor a quemado que se adhería al aire. Cerró los ojos por un momento. El recuerdo de la tierra húmeda y la mancha roja volvió a su mente. Sabía que hicieran lo que hicieran los nuevos gestores, intentaban encubrirlo cada mañana antes de que saliera el sol. Trabajaban en la oscuridad. Se movían cuando todos los vecinos dormían. Y cada amanecer, la iglesia parecía un lugar sagrado que nunca había sido tocado por la oscuridad. Cuando en realidad, la oscuridad se escondía precisamente detrás de esa limpieza demasiado perfecta. Mateo levantó la cabeza y miró la iglesia a lo lejos. La luz de la pequeña lámpara de su porche se balanceaba con el viento. Respiró hondo mientras se presionaba el pecho, que se sentía pesado. Empezó a comprender que el secreto que ocultaba la iglesia era mucho más grande que un simple olor extraño o una luz tenue. Y empezó a sentir que la iglesia que una vez había cuidado con amor, ahora estaba ocultando algo que no debería ocurrir en la casa de Dios. La noche en Alquería Blanca transcurría lentamente como el agua de un río que fluye sin sonido. Durante las últimas semanas, los vecinos habían oído vagos rumores sobre personas que nunca regresaban después de pasar por el pueblo. Al principio, la noticia sonaba como una historia sin un final claro. Algunos decían que tal vez habían vuelto a la ciudad sin despedirse. Otros suponían que se habían ido a trabajar a otro lugar. Y otros pensaban que simplemente habían hecho una breve parada en la iglesia y luego habían continuado su viaje. Nadie lo relacionaba con algo malo. Sin embargo, poco a poco, el número de casos fue aumentando. Una mañana suave, Javier estaba sentado al borde de un pequeño puente contemplando el agua del río que fluía tranquilamente. Acababa de entregar un pedido de verduras a una señora del pueblo de al lado. A su lado en el suelo descansaba su casco, que se había quitado para respirar el aire de la mañana. Pero su mente no estaba tranquila. Seguía pensando en el pasajero que había llevado a la iglesia unas semanas antes. El hombre se había bajado con una sonrisa amable y le había dicho que quería asistir a la misa de la tarde. Hablaron un rato sobre el tiempo y la situación del pueblo. A Javier le pareció una persona buena y educada. Sin embargo, después de esa noche, no lo volvió a ver. La familia del pasajero vino al mercado unos días después y preguntó por su paradero. Preguntaron con un tono de preocupación: ¿alguien lo ha visto salir de la iglesia? Javier no supo qué responder. Recordaba claramente que su furgoneta estaba aparcada cerca del atrio, pero el hombre nunca regresó. Cuando se lo comunicó a la familia, sus rostros palidecieron. Se marcharon a toda prisa para buscarlo, pero hasta el día siguiente no hubo noticias. En casa, Javier le contó su inquietud a su madre. La mujer escuchó con una expresión tensa. Sabía lo respetada que era ahora la iglesia por los vecinos. También sabía que decir algo equivocado podía provocar malentendidos en un pueblo pequeño como Alquería Blanca. Pero el corazón de una madre no puede engañar. Sintió un miedo que no se atrevía a expresar. Mientras tanto, Isabel estaba ordenando su mercancía en el mercado de Guadix. Cuando una mujer de otro pueblo se acercó a preguntar por su hijo, que llevaba una semana sin volver a casa, dijo que la última vez que lo habían visto fue asistiendo a un evento en la iglesia de San Miguel. Su voz temblaba cuando preguntó: ¿alguien lo ha visto? Isabel se quedó en silencio, sus manos temblaban mientras sostenía el cuchillo de carnicero. No supo qué responder. No quería iniciar un rumor. Pero tampoco podía ignorar el recuerdo del extraño olor que salía de la cocina de la iglesia en ciertas noches. Después de que la mujer se fuera con los ojos llorosos, Isabel se sentó un momento, masajeándose las sienes.
El mercado, que normalmente era bullicioso, ahora le parecía silencioso. Las voces de los otros comerciantes parecían amortiguadas por sus propios pensamientos. Miró hacia la iglesia, cuya cima se veía a lo lejos. Su corazón latió más rápido. Empezó a sentir que lo que ocurría en esa iglesia ya no era un simple cambio. En el ayuntamiento, el señor Vargas recibió informes de 2 vecinos sobre sus parientes que habían venido de fuera del pueblo y nunca habían regresado después de asistir a la misa del domingo. El rostro del señor Vargas se tensó. Pero como de costumbre, tranquilizó a los vecinos y dijo que tal vez los desaparecidos estaban trabajando en otro lugar. Intentó ocultar su propia inquietud con palabras tranquilizadoras. No quería que su pueblo fuera etiquetado como un lugar peligroso. No quería que el más mínimo problema se convirtiera en tema de conversación fuera del pueblo. Pero cuando los vecinos se fueron, el señor Vargas se quedó sentado un buen rato, sosteniéndose la cabeza. Se sentía como si estuviera conteniendo algo que cada día se hacía más pesado. Una parte de él quería investigar más a fondo. Pero otra parte temía lo que pudiera encontrar. En un sendero cerca de los campos, 2 jóvenes hablaban en voz baja sobre uno de los visitantes a los que habían ayudado durante un evento en la iglesia. El hombre parecía inquieto y no dejaba de agarrar una bolsa de tela. Recordaban cómo miraba a su alrededor con ansiedad antes de entrar en la iglesia. Después de eso, nadie lo volvió a ver. Los 2 jóvenes hablaron de esto casi en un susurro, como si temieran que el viento llevara su conversación a alguien que no debería oírla. Esa tarde Sofía volvió de jugar con pasos pequeños. Llevaba flores silvestres que había recogido al borde del camino. Al ver a su abuelo sentado en el porche, corrió hacia él y le puso las flores en el regazo. Mateo sonrió amablemente. Pero cuando Sofía le contó que uno de sus amigos le había dicho que había gente desaparecida después de ir a la iglesia, la sonrisa se desvaneció. Mateo acarició suavemente la cabeza de su nieta. Intentó mantener la calma en su rostro. Pero en su corazón, el miedo crecía como una raíz que se adentra profundamente en la tierra. Hacia la noche el viento trajo un vago aroma desde la iglesia. Esta vez el aroma era más fuerte. Mateo sintió que su pecho latía con fuerza. Sabía que habían ocurrido muchas cosas en el pueblo, pero los vecinos no querían relacionarlas entre sí. Estaban atrapados en un silencio que ocultaba el miedo. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Al día siguiente 2 familias de fuera del pueblo vinieron a buscar a sus parientes desaparecidos. Trajeron la última ropa que habían usado y preguntaron a todo el que encontraban. Pero los habitantes de Alquería Blanca solo daban respuestas vagas. Algunos bajaban la cabeza y decían que no sabían nada. Otros fingían estar ocupados. Nadie se atrevía a mencionar la iglesia como el último lugar donde se había visto a esas personas. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Javier estaba sentado frente a su casa con el rostro pálido. Recordó al pasajero desaparecido y un sentimiento de culpa comenzó a oprimirle el pecho. Se sentía como si hubiera presenciado algo que no entendía, algo que ocurría en secreto detrás de las amables sonrisas de los gestores de la iglesia. Los vecinos vivían ahora en una calma frágil, como la superficie de aguas tranquilas que oculta un fuerte remolino en su interior. La gente desaparecía una a una, dejando un rastro que nunca se encontraba. Pero la iglesia seguía llena cada domingo como si no pasara nada. Y en medio de ese silencio, Mateo sintió que esos pasos oscuros estaban cada vez más cerca, cada vez más claros, cada vez más innegables. El viento nocturno soplaba desde las colinas, trayendo una humedad que se colaba por las rendijas de las casas de madera de Alquería Blanca. Javier empezó a trabajar más temprano de lo habitual ese día. El aire de la mañana aún mordía la piel y una fina niebla flotaba sobre el camino del pueblo. Arrancó su vieja furgoneta, que vibró suavemente. El sonido del motor llenó el silencio de la mañana. Su mente estaba llena de una ansiedad que aún no había compartido con nadie. Llevaba varios días sin poder dormir bien. La imagen del pasajero desaparecido no dejaba de dar vueltas en su cabeza. El último rostro de ese hombre, la sonrisa educada que esbozó antes de bajar de la furgoneta. La voz suave que le pidió que esperara solo un momento. Todo eso estaba grabado en su memoria.
Pero esa tarde, antes de que todo cambiara, el día transcurrió como de costumbre. El mercado de Guadix estaba abarrotado y Javier estaba ocupado entregando pedidos de verduras en varios lugares. Trabajaba duro porque quería que su hermana pequeña pudiera estudiar. Desde que su padre falleció, él era quien se hacía cargo de la mayor parte de las necesidades de la casa. Sus pensamientos eran simples. Quería que su hermana tuviera un futuro mejor. Hacia el atardecer, mientras Javier estaba sentado en una pequeña taberna disfrutando de un té caliente, un hombre de mediana edad se le acercó. El hombre llevaba una bolsa de tela y su rostro parecía cansado. Le preguntó si podía llevarlo a la iglesia de San Miguel para la misa de la tarde. Javier asintió. Conocía bien el camino y sabía que la iglesia estaba muy concurrida últimamente. El viaje hacia el pueblo fue tranquilo. El hombre le contó un poco sobre su familia en otro pueblo. Su voz era lenta y sus ojos miraban el camino como si estuviera pensando en algo pesado. Javier escuchó con educación. No quería interrumpir los pensamientos de su pasajero. Cuando la furgoneta pasó por las colinas y bajó por el pequeño camino hacia Alquería Blanca, el sonido de los grillos comenzó a llenar el aire. La iglesia de San Miguel parecía brillante esa noche. Las luces del atrio estaban completamente encendidas, aunque no era domingo. El aire alrededor de la iglesia se sentía diferente, un poco más cálido que en otros lugares del pueblo. Javier dejó a su pasajero justo enfrente del atrio. El hombre le dio las gracias y le dijo que solo sería un momento. Le pidió a Javier que lo esperara porque quería volver a casa después de la misa. Javier asintió y aparcó la furgoneta cerca de la verja. Las campanas llamaron a misa, su sonido resonó por todo el pueblo. Los feligreses comenzaron a entrar en la iglesia. Javier esperó en la furgoneta, mirando el cielo oscuro que no mostraba ni una sola estrella. Se reclinó en el asiento, intentando cerrar los ojos por un momento. Pero cuando la misa terminó y los vecinos comenzaron a salir uno a uno, su pasajero no apareció. Javier bajó de la furgoneta y se acercó a la puerta de la iglesia. Esperó, mirando a los feligreses que salían. Pero no reconoció ninguna cara como la de su pasajero. Les preguntó a algunos vecinos si habían visto al hombre de mediana edad. Negaron con la cabeza, diciendo que últimamente la iglesia estaba llena de extraños, por lo que era difícil reconocer a todos los visitantes. Javier se preocupó cada vez más. Caminó revisando el atrio de la iglesia. Vio que los coches de los visitantes seguían aparcados ordenadamente. Pero el de su pasajero estaba en el mismo lugar, sin moverse ni un centímetro. Como si su dueño no lo hubiera tocado desde que entró. La misa pasó. El tiempo avanzó hacia la medianoche. Javier seguía esperando. Quería irse a casa, pero su corazón se negaba. Se sentía responsable. Sentía que algo no estaba bien. Cuando sonaron las campanas del alba, el cielo comenzó a palidecer. Los feligreses llegaron uno a uno. Javier los miró a todos, pero su pasajero seguía sin aparecer. El coche seguía aparcado en la esquina del atrio, como una pequeña prueba dejada por alguien que nunca salió. Javier tragó saliva, sus manos sudaban. A pesar del frío de la mañana, miró la puerta cerrada de la iglesia como si guardara algo que nadie podía contar. Cuando la misa del alba terminó, Javier fue a ver al señor Vargas en el ayuntamiento. Su voz temblaba mientras explicaba lo que había presenciado. El señor Vargas escuchó, pero su rostro parecía dudoso. Dijo que tal vez el hombre se había ido por otra puerta. Tranquilizó a Javier y le pidió que se fuera a casa a descansar. Pero Javier insistió en que su pasajero no había salido. El coche era la prueba más clara. Sin embargo, el informe no tuvo seguimiento. El señor Vargas, como de costumbre, no quería crear un gran problema en el pueblo. Dijo que tal vez el pasajero se había ido sin despedirse o se había encontrado con alguien y se había quedado a dormir en casa de un vecino. Javier solo pudo asentir, aunque sabía que todo eso era imposible. Cuando la familia del pasajero llegó unos días después, Javier se encontró con ellos en el atrio de la iglesia. Le preguntaron si realmente había dejado al hombre en ese lugar. Javier asintió, su voz casi se quebró. Les mostró el lugar donde el coche estaba aparcado esa noche.
Pero ahora, ese lugar estaba vacío, no había ni rastro. La familia lloró en silencio. Javier solo pudo bajar la cabeza. Sintió como si se hubiera perdido algo que debería haber visto, algo que tal vez podría haberlo cambiado todo. Esa tarde, mientras Javier estaba sentado solo en casa, el viento trajo un olor extraño y familiar. El olor a quemado había vuelto. Aunque no era domingo, ese aroma le oprimió el pecho. Cerró los ojos y susurró en voz baja. No sabía a quién le hablaba. Quizás a sí mismo, quizás a Dios. Algo estaba sucediendo en esa iglesia, y sabía que la noche en que su pasajero desapareció fue el comienzo de algo mucho más oscuro. El cielo de Alquería Blanca esa tarde estaba nublado, como si guardara algo que se resistía a revelar. Desde que la noticia de las desapariciones comenzó a susurrarse entre los vecinos, el ambiente en el pueblo cambió lentamente. No fue un cambio drástico ni caótico, sino más bien como una tela fina que se desgarra poco a poco desde una esquina. Cada casa guardaba un susurro quedo. Cada mirada contenía una sombra larga e indescifrable. Sin embargo, en la iglesia, todo seguía como siempre, incluso más tranquilo que antes. Los gestores de la Fundación Luz Eterna seguían saludando a los vecinos con la misma sonrisa. Una sonrisa amable, difícil de sospechar. Sus ojos parecían serenos, sus voces llegaban al corazón. Cada palabra salía con una calma que hacía que la gente se sintiera avergonzada si alguna vez había dudado. Hablaban con educación, con decoro. Pronunciaban palabras que tranquilizaban. Cuando una madre preguntó con inquietud si era seguro que su hijo fuera a la iglesia, uno de los gestores la miró con una sonrisa cálida. Dijo que la iglesia era el lugar más seguro del mundo. Su voz era grave y firme. La madre volvió a casa con el corazón calmado, aunque su mente todavía estaba llena de preguntas. Cuando un padre preguntó si sabían algo sobre el forastero que había desaparecido, el gestor le dio una palmadita en el hombro. Dijo que tal vez la persona desaparecida estaba buscando la paz en otro lugar. Sus palabras sonaron reconfortantes, aunque no respondieron a nada. Sin embargo, el padre asintió y no se atrevió a preguntar más. Los rostros de los gestores parecían demasiado sinceros para ser rebatidos. En el mercado, cuando Isabel mencionó que había algo extraño en la comida que se repartía, dos vecinos la reprendieron de inmediato. Dijeron que no estaba bien tener malos pensamientos. Dijeron que los gestores de la iglesia habían ayudado mucho al pueblo. Esas palabras hicieron que Isabel bajara la cabeza, como si hubiera cometido un gran error solo por expresar un pequeño temor. Al domingo siguiente la iglesia estaba aún más concurrida. Llegaron vecinos de todas partes. Algunos con sus familias, otros solos. Querían rezar juntos, comer juntos, sentir la paz que siempre se prometía. Los gestores los recibieron uno a uno con una sonrisa llena de amabilidad. No había signos de incomodidad, ni de nerviosismo. Todo fluía como el agua, tranquilo, suave y vago. Su sonrisa amable era difícil de sospechar. Sus ojos parecían serenos, sus voces llegaban al corazón. Cada palabra salía con una calma que hacía que la gente se sintiera avergonzada si alguna vez había dudado. Hablaban con educación, con decoro. Pronunciaban palabras que tranquilizaban. Cuando una madre preguntó con inquietud si era seguro que su hijo fuera a la iglesia, uno de los gestores la miró con una sonrisa cálida. Dijo que la iglesia era el lugar más seguro del mundo. Estaba de pie bajo un árbol cerca del atrio, observando a la gente pasar. Vio a uno de los gestores sonreírle y levantar la mano para saludarlo. La sonrisa era tan serena que el propio Javier se sintió avergonzado de su miedo. Pero cuando intentó devolverle la sonrisa, sintió un peso en el pecho. Su corazón parecía negarse a creer que no pasaba nada. Una vocecita en su interior le decía que debía seguir siendo precavido. Los gestores se movían de una manera casi perfecta. Aparecían cuando se les necesitaba, desaparecían cuando no. Limpiaban la iglesia hasta dejarla reluciente cada mañana. Ayudaban a los vecinos enfermos llevándoles comida. Visitaban las casas necesitadas. Todo esto hacía que los vecinos estuvieran cada vez más convencidos de que eran buenas personas, enviadas para ayudar al pueblo. Sin embargo, había algo inexplicable en su calma.
A veces sus miradas eran demasiado directas. A veces sus sonrisas no cambiaban aunque la situación fuera tensa. Sus palabras eran siempre igual de suaves. Como si nunca se cansaran, nunca se enfadaran, nunca se sorprendieran. Su actitud era como un espejo que nunca reflejaba una sombra. Una tarde Sofía volvió a casa con cara de tristeza. Dijo que una amiga le había contado que su familia estaba buscando a un pariente desaparecido. Sofía preguntó si la iglesia tenía algo que ver con eso. Mateo se quedó en silencio. No quería cargar el corazón de la niña. Pero tampoco quería mentirle a su nieta. Suspiró profundamente y dijo que a veces el mundo guarda misterios que aún no es tiempo de desvelar. Sofía miró a su abuelo durante un largo rato antes de asentir lentamente. En el ayuntamiento el señor Vargas se enfrentaba a una presión invisible. Veía informe tras informe, cada vez más numerosos. Veía los rostros preocupados de los vecinos de otros pueblos que venían a buscar a sus familiares. Sin embargo, cada vez que hablaba con los gestores de la iglesia, ellos respondían con la misma amabilidad y una sonrisa llena de calma. Le aseguraban que no ocurría nada malo. Decían que la iglesia era un lugar de refugio. Su serenidad era tan convincente que era difícil de rebatir. Pero en las noches siguientes, cuando el olor a quemado reaparecía y el viento traía un sonido vago e inusual, los vecinos empezaron a sentir que esa calma era demasiado perfecta para ser real. Pero nadie se atrevía a decirlo. Nadie. Porque cada palabra que cuestionara la iglesia sonaría como un pecado. Y los gestores de la luz eterna sabían perfectamente que el silencio de los vecinos era la puerta más fácil de abrir. La noche cayó sobre Alquería Blanca de una manera diferente ese día. El aire no solo era frío, sino que también traía una pesadez difícil de explicar. Como si el viento nocturno llevara una noticia oscura que nadie había pronunciado aún. En el puesto de la ronda al final de la calle del pueblo, Marco y Diego estaban sentados disfrutando de un café caliente. Esa noche les tocaba vigilar. El viento movía las hojas con un largo susurro, como un murmullo que venía de detrás de la colina. El candil de aceite del puesto ardía con una pequeña llama, proyectando una luz anaranjada y temblorosa. Unas horas antes, habían oído una conversación sobre otro forastero desaparecido. Los vecinos hablaban de ello en voz muy baja, como si temieran herir el aire con sus palabras. Sin embargo, Marco y Diego prefirieron no darle demasiadas vueltas. Querían que la noche pasara tranquilamente. Querían volver a casa a salvo. Cuando el reloj pasó de la medianoche, el ambiente del pueblo se oscureció aún más. Las luces de las casas ya estaban apagadas. Solo se oía el sonido de los insectos y, de vez en cuando, el aullido interrumpido de un perro a lo lejos. Pero en medio de ese silencio, Marco olió un aroma que reconoció. Un olor a quemado mezclado con algo metálico. Diego levantó la cara e inspiró profundamente. El olor era el mismo que el de las noches anteriores, pero esa noche se sentía más fuerte. Marco se levantó y miró hacia la iglesia. Desde donde estaban sentados, la iglesia parecía una sombra oscura que recortaba el cielo. Pero había algo inusual. La luz de la ventana lateral de la iglesia seguía encendida. Esa luz debería haberse apagado después de la misa de la tarde. Diego tragó saliva. Dijo en voz baja que tal vez algún gestor se había olvidado de apagar la luz. Pero esas palabras no tenían la fuerza para calmar su corazón. Ambos se acercaron a la iglesia. La tierra se sentía húmeda bajo sus pies, y el viento soplaba cada vez más rápido. Al acercarse a la ventana lateral, comenzaron a oír un sonido bajo. No era el sonido de alguien rezando el rosario, ni el de una lectura sagrada. Era como un murmullo que subía y bajaba a un ritmo extraño. Era demasiado rápido y fluía como el movimiento de una serpiente. Marco le hizo una señal a Diego para que se mantuviera en silencio. Lentamente se agacharon y se acercaron a la ventana. El cristal de la ventana estaba empañado por el tiempo. Pero a través de una pequeña rendija que no estaba cubierta de pintura, pudieron asomarse al interior. En ese momento sus cuerpos se quedaron helados. Bajo la cúpula de la iglesia, varias personas vestidas con largas túnicas oscuras estaban sentadas en círculo.
Estaban frente a una enorme olla que hervía sobre un hornillo portátil. El vapor salía por la rendija de la tapa de la olla y llenaba la habitación con un humo fino. Pero no fue eso lo que hizo que Marco y Diego sintieran que la sangre se les helaba en las venas. Sobre una mesa, junto a la olla, había algo inconfundible. Su forma era clara, su color pálido. En un extremo, todavía se veía una mano humana. Diego se tapó la boca con ambas manos, intentando reprimir un grito. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. Marco casi se cae hacia atrás, pero sus piernas resistieron el reflejo. Volvió a mirar con cuidado, asegurándose de que lo que veía no era una sombra, pero la escena se hizo cada vez más clara. Otros trozos de cuerpo yacían parcialmente envueltos en tela. Había huesos ya separados. Había carne ya cortada en trozos pequeños. El ambiente en la habitación estaba impregnado del murmullo de los gestores de la iglesia, encapuchados en la oscuridad. Su letanía se aceleró. Como si estuvieran invocando algo que no pertenecía al mundo de los humanos. El vapor caliente de la olla ascendía lentamente, trayendo un aroma que nunca imaginaron que olerían en una iglesia. A medida que el aire se espesaba, una de las figuras sentadas en círculo dejó de recitar de repente. Con un movimiento lento se giró hacia la ventana. Los ojos de la figura no se veían claramente, pero la mirada desde detrás de la tela que cubría su rostro parecía una brasa roja encendida. Marco y Diego se quedaron paralizados. Su respiración se detuvo. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Esa mirada atravesó la oscuridad, atravesó la ventana, atravesó sus cuerpos. Sin hacer ruido, la figura se levantó. Su movimiento era rígido como el de alguien que se levanta de un largo sueño. Se dirigió hacia la puerta lateral. El cuerpo de Marco temblaba. Diego quería correr, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Cuando la figura se acercó a la puerta, la luz de la iglesia se apagó de repente por completo. Oscuridad total. El murmullo cesó. El ambiente se volvió silencioso como una habitación que ha perdido el aliento. Marco susurró que corrieran. Pero cuando agarró la mano de Diego, detrás de la ventana se oyó el sonido de unos pasos lentos que se acercaban. No eran pasos normales. Eran pesados, profundos, como si alguien estuviera arrastrando su cuerpo desde otro mundo para entrar en el mundo de los humanos. A Diego se le cayó la linterna del bolsillo. El pequeño ruido hizo que ambos reaccionaran. Se dieron la vuelta y corrieron con todas sus fuerzas por el camino de tierra. El aire de la noche les golpeaba la cara. Su respiración se mezclaba con el miedo. No se atrevieron a mirar atrás, aunque el sonido de los pasos desde la iglesia parecía perseguirlos por detrás. Cuando llegaron al puesto de la ronda, Marco casi se cae al suelo y Diego jadeaba. Ninguno de los dos podía decir una palabra. Se sentaron con el cuerpo temblando. El olor a quemado todavía los seguía, como si estuviera pegado a su ropa. No durmieron hasta que amaneció. No se atrevieron, no pudieron. Cuando los vecinos llegaron para la misa del alba, la iglesia parecía perfectamente limpia. No había humo, ni olor, ni olla grande, ni trozos de cuerpo. Todo parecía como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Pero Marco y Diego sabían lo que habían presenciado. Y esa noche se convirtió en la fina línea que separaba al pueblo entre el antes y el después de que la oscura verdad comenzara a revelarse. El cielo matutino de Alquería Blanca parecía pálido, como si hubiera perdido su color después de una larga noche que guardaba demasiados secretos. Desde la noche en que Marco y Diego vieron aquella escena horrible a través de la ventana de la iglesia, ninguno de los dos volvió a estar tranquilo. Sus cuerpos aún temblaban cada vez que recordaban los ojos rojos que los miraban desde detrás de la tela oscura. El sonido de los pasos pesados parecía seguirlos constantemente. Incluso cuando el sol ya había salido, intentaron explicar lo que habían visto a otros vecinos, pero las palabras siempre se les quebraban en la garganta. ¿Cómo podría alguien contar que había visto trozos de cuerpos humanos dentro de un lugar de culto sin que todo el pueblo entrara en pánico? Sin embargo, poco a poco, la noticia se fue extendiendo en forma de pequeños susurros. Susurros que circulaban de la cocina al patio, del puesto de la ronda a la taberna. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta,
pero todos los que lo oían sentían que se les erizaba el vello. Algo en sus corazones les decía que las noches extrañas que habían ignorado hasta ahora tenían un significado mucho más oscuro. Finalmente Marco se armó de valor y se lo contó al señor Vargas. Diego se sentó a su lado, aunque sus manos aún temblaban. Lo contaron en voz baja. Dijeron que habían visto una luz extraña, habían oído una oración extraña y habían presenciado algo que no debería estar en una iglesia. El señor Vargas escuchó con el rostro tenso. Cada palabra que salía hacía que su expresión cambiara de la duda a la palidez. Por primera vez, no tenía una respuesta para tranquilizarlos. El señor Vargas se dio cuenta de que con su silencio, había permitido que algo creciera demasiado. Se sintió culpable. Miró a Marco y a Diego durante un largo rato antes de decir finalmente que debía informar de esto a la Guardia Civil. Esas palabras salieron como un pesado lastre que se liberaba de su pecho. Pero después de pronunciarlas, vio otro miedo aparecer en sus propios ojos. El miedo a las consecuencias que podrían venir después de que se abriera la puerta de la verdad. A mediodía, 2 vehículos de la Guardia Civil llegaron al pueblo discretamente. Sin sirenas, sin alboroto. Llegaron como si solo estuvieran visitando a un viejo pariente. Hablaron con el señor Vargas en el ayuntamiento. Escucharon la historia de Marco y de Diego con total seriedad. Sus rostros no mostraban una sorpresa exagerada, pero sus ojos se cruzaban. Cada vez que los testigos mencionaban trozos de cuerpos humanos, era como si algo que sospechaban desde hacía tiempo ahora se revelara parcialmente. Después de escuchar toda la historia, los agentes pidieron a los vecinos que no hablaran de esto con nadie. Dijeron con voz tranquila que la verdad debía descubrirse sin sembrar el pánico en todo el pueblo. Querían asegurarse de que todo transcurriera de la manera más discreta posible. Se eligió la noche del domingo como el momento de la operación. Los agentes elaboraron un plan con cuidado. No querían que nadie se sintiera sospechoso. No querían hacer sonar una alarma que pudiera empeorar la situación. Así que se envió a varios agentes vestidos de paisano a la iglesia por la tarde. Fingirían ser feligreses que querían asistir a la misa de la tarde. Mientras tanto, el resto del equipo se escondería detrás de los árboles cerca de los campos. Esperaban una señal. No sabían a qué se enfrentarían. Pero todos comprendían que esa noche podría cambiar el rostro del pueblo para siempre. Cuando el sol comenzó a ponerse, el ambiente en el pueblo parecía normal. Todavía se oía el sonido de los niños jugando. Las madres cerraban las ventanas de sus casas mientras hablaban de los planes para el día siguiente. Los ancianos se sentaban en sus porches escuchando una pequeña radio. Sin embargo, detrás de esa calma, había un latido que no se expresaba con palabras. Los vecinos podían sentir que el viento de la noche traía una inquietud diferente. Mateo se quedó sentado un largo rato en el porche de su casa, mirando hacia la iglesia. Sentía algo que no podía explicar. Como si el mundo que conocía se estuviera resquebrajando lentamente en una parte invisible. Sofía se le acercó con un vaso de agua tibia. Le preguntó si su abuelo iría a la iglesia esa noche. Mateo negó con la cabeza. Solo dijo que esa noche quería quedarse en casa. Sofía le abrazó el brazo sintiendo una ansiedad que no entendía. Javier, por otro lado, estaba sentado al borde de la carretera, mirando su furgoneta. Recordó de nuevo al pasajero desaparecido. Sintió que esa noche traería respuestas. Pero también temía que esas respuestas no fueran algo que un ser humano pudiera aceptar fácilmente. Hacia la medianoche, los agentes infiltrados ya estaban dentro de la iglesia. Estaban sentados como feligreses normales. Rezaron una breve oración para que sus pasos fueran guiados. Fuera, el viento soplaba desde los campos, trayendo un aroma a humedad y el sonido de las hojas al moverse. El equipo de fuera esperaba la señal desde dentro de la iglesia. Y cuando el reloj pasó de la medianoche, la actividad desde la cocina de la iglesia comenzó a oírse. El sonido de metales chocando, el sonido de pasos lentos, el sonido de un murmullo grave que ya se había oído varias veces en las noches oscuras anteriores. Los agentes de dentro se miraron. Sus rostros estaban tensos pero firmes. Vieron como varios gestores de la iglesia llevaban algo a la cocina.
Algo envuelto en una gran tela, algo que parecía pesado. En ese momento el jefe de la operación dio una pequeña señal, casi inaudible. Miró a Marco y a Diego durante un largo rato antes de decir finalmente que debía informar de esto a la Guardia Civil. Esas palabras salieron como un pesado lastre que se liberaba de su pecho. Pero después de pronunciarlas, vio otro miedo aparecer en sus propios ojos. El miedo a las consecuencias que podrían venir después de que se abriera la puerta de la verdad. A mediodía, 2 vehículos de la Guardia Civil llegaron al pueblo discretamente. Sin sirenas, sin alboroto. El cielo nocturno de Alquería Blanca parecía una cortina oscura colgada sobre la tierra húmeda. No había más luz que el resplandor de la luna, que de vez en cuando quedaba oculta por nubes espesas. El aire se sentía pesado y cada ráfaga de viento traía un susurro sutil desde la iglesia, como si llamara a algo que los humanos no querían oír. Cuando el reloj pasó de la medianoche, los agentes que estaban dentro de la iglesia comenzaron a sentir una extraña atmósfera procedente de la cocina. Un murmullo grave se oía desde detrás de una gruesa cortina. Hubo un movimiento de manos oscuras que llevaban una olla enorme. Hubo una salpicadura roja que cayó de la tela que envolvía algo que llevaban. Los agentes infiltrados se miraron. Sabían que había llegado el momento. Fuera de la iglesia, el equipo que se escondía detrás de los cañaverales y los árboles de los campos comenzó a moverse. Se acercaron en silencio. La tierra húmeda amortiguaba el sonido de sus pasos. El jefe de la operación levantó la mano como señal de que todo debía estar listo en un instante. En el lapso de 3 respiraciones, la iglesia, que parecía tranquila, se convirtió en el centro de una ola de tensión. El jefe de la operación dio una pequeña señal y justo después, los agentes irrumpieron desde 3 lados. Algunos entraron por el atrio principal. Otros por el camino lateral. Otro equipo forzó la puerta trasera, que siempre había estado cerrada a cal y canto. Se oyó un fuerte estruendo cuando la puerta se abrió a la fuerza. La iglesia se llenó de gritos al instante. Los gestores de la iglesia saltaron de sorpresa. Los gritos de luz eterna se mezclaron con breves chillidos. Algunos gestores intentaron escapar por una pequeña ventana. Pero los agentes ya estaban listos para detenerlos. Hubo quien intentó resistirse con un largo cuchillo de cocina. Hubo quien gritó el nombre de la luz eterna repetidamente mientras se cubría la cara. Pero todos fueron capturados uno por uno. En medio del caos, 2 agentes apartaron la cortina de la cocina. Vieron la enorme olla hirviendo con un extraño aroma que emanaba de ella. Alrededor de la olla había trozos de carne que no parecían de animal. Un olor metálico y penetrante llenaba toda la habitación. La superficie de la mesa estaba cubierta de manchas rojas secas. Cuando uno de los agentes levantó la tapa de la olla, un vapor caliente le golpeó la cara. Dentro se veían trozos de un cuerpo humano que ya empezaban a deshacerse. El agente retrocedió con el rostro pálido. Los demás solo pudieron contener la respiración mientras cerraban los ojos por un momento. En el almacén trasero, otro agente encontró algo aún más espantoso. Detrás de una pila de sacos de arroz cuidadosamente apilados, había una pequeña puerta de madera, como la de un viejo pozo. La puerta estaba cubierta por una fina capa de tierra, como si la hubieran cerrado hacía pocas horas. Los agentes retiraron la tierra con manos temblorosas. Cuando abrieron la puerta, un aire viciado mezclado con olor a muerte salió de ella. Varios agentes enfocaron sus linternas hacia el estrecho espacio. Abajo había una pequeña escalera que descendía. Las paredes del sótano estaban hechas de viejos ladrillos húmedos. En las paredes había escritos negros y desordenados, como garabatos de alguien que ha perdido la razón. Los escritos formaban un patrón desconocido. En la parte superior había una frase escrita con tinta roja: la luz eterna está cerca. En el suelo de la habitación, decenas de bolsas de plástico negras yacían hinchadas. Algunas bolsas parecían ligeramente abiertas. Se veía sangre seca a su alrededor. Los agentes levantaron la primera bolsa y encontraron trozos de un cuerpo humano en su interior. Había un brazo, un trozo de muslo, otros trozos de cuerpo difíciles de reconocer. Al fondo de la habitación había una larga mesa cubierta de manchas negras.
Sobre ella había un paño raído y un viejo libro con las páginas dañadas. Dentro del libro no había frases claras, solo símbolos extraños escritos con trazos toscos. Cada página parecía haber sido sumergida en un líquido de color oscuro. Los agentes que lo vieron se miraron con rostros horrorizados. Nadie se atrevió a sostener el libro por mucho tiempo. El aire en la habitación se sentía cada vez más pesado. Los pasos de los gestores detenidos en el piso de arriba se oían lejanos. Pero el sótano parecía tener su propio mundo. Un mundo que los humanos no deberían encontrar. Uno de los agentes susurró en voz baja que esto no era solo un escondite. Era un lugar de rituales que se había prolongado durante mucho tiempo. Un lugar donde los desaparecidos encontraban un final que sus familias nunca conocerían. Un lugar de donde provenía cada olor a quemado que los vecinos olían, de cuerpos humanos cocinados en la oscuridad. Sobre ese sótano, la iglesia, que una vez fue un lugar sagrado, ahora parecía un edificio vacío que acababa de perder su alma. Los gestores capturados, algunos lloraban, otros permanecían en silencio sin reaccionar, y otros solo sonreían vagamente, como si todavía guardaran algo que nadie podía entender. Mateo estaba de pie, lejos, al borde del camino. Vio las luces de las linternas de los agentes entrando y saliendo de la iglesia. Oyó gritos breves y pasos apresurados. Sintió que su pecho latía con fuerza. Sofía estaba a su lado, agarrándole la mano con fuerza. La niña no entendía lo que pasaba, pero sentía un gran peligro. El peligro que hasta ahora se había escondido detrás de las amables sonrisas de los gestores de la iglesia. Esa noche Alquería Blanca ya no fue la misma. La iglesia de San Miguel pasó de ser un lugar de culto a ser testigo del crimen más oscuro que jamás había tocado el corazón de sus gentes. Y todos sabían que lo que había ocurrido allí no era solo un error humano. Algo más oscuro había guiado esas manos. Sin embargo, la operación aún no había terminado. Todavía quedaba una última parte de esa noche que revelaría la capa más profunda de la verdad oculta. El cielo nocturno, antes oscuro, se fue volviendo de un gris pálido. Cuando el alba comenzó a despuntar tras las colinas, el aire se sentía húmedo y la tierra alrededor de la iglesia aún estaba mojada. Después de que decenas de agentes entraran y salieran del edificio durante toda la noche, Alquería Blanca despertó en un silencio que no era el habitual. Era como si todo el pueblo contuviera la respiración, esperando lo que el mundo diría después de que se revelara la oscura verdad. Después de la operación de esa noche, los gestores de la Fundación Luz Eterna fueron llevados a la comandancia de la Guardia Civil para ser interrogados. Sus rostros parecían pálidos a la luz de la mañana. Algunos bajaban la cabeza, otros simplemente miraban al vacío. Sin embargo, un hombre caminaba con paso tranquilo. Un paso que no reflejaba a alguien que acababa de ser sorprendido cometiendo un crimen tan grave. Ese hombre era el líder del grupo, alguien a quien los vecinos conocían como la amable figura llamada Rafael. Hasta ahora había sido el rostro que más sonreía a los feligreses. La sonrisa que hacía que los vecinos creyeran que la iglesia estaba en un lugar seguro. En la sala de interrogatorios, Rafael se sentó con la espalda recta. Sus manos estaban cruzadas ordenadamente sobre la mesa. Los agentes preguntaron con cautela, pero cada respuesta que salía de su boca se sentía como una sombra oscura que se deslizaba lentamente, tocando las paredes de la sala con frialdad. Dijo que no habían cometido ningún crimen. No mataban, solo cumplían un deber sagrado. Dijo que cada cuerpo que cortaban era un cuerpo que había sido elegido por la luz. Creían que ese sacrificio protegería al pueblo y al mundo de la destrucción. Su voz no era alta, ni temblorosa, ni enfadada. Su voz era plana, como la de alguien que explica cómo cocinar arroz. Los agentes se miraron. No lo podían creer. Pero no salió ni una sola objeción de la boca de Rafael. Estaba convencido de cada palabra que decía. En un rincón de la sala, un investigador mostró una foto del sótano de la iglesia. La foto mostraba las bolsas negras, los trozos de cuerpos humanos y los extraños símbolos escritos en la pared con trazos toscos. Rafael miró la foto sin parpadear. Esbozó una pequeña sonrisa. Una sonrisa que hizo que se le erizara el vello al investigador. Dijo que esos escritos eran una advertencia.
Hasta ahora había sido el rostro que más sonreía a los feligreses. La sonrisa que hacía que los vecinos creyeran que la iglesia estaba en un lugar seguro. En la sala de interrogatorios, Rafael se sentó con la espalda recta. Sus manos estaban cruzadas ordenadamente sobre la mesa. Los agentes preguntaron con cautela, pero cada respuesta que salía de su boca se sentía como una sombra oscura que se deslizaba lentamente, tocando las paredes de la sala con frialdad. Dijo que no habían cometido ningún crimen. No mataban. Vieron cómo se levantaban las bolsas mortuorias una por una. Algunos vecinos lloraron histéricamente al reconocer la ropa que llevaban sus familiares desaparecidos. El sonido de los llantos atravesó el corazón de todos los que lo oyeron. Alquería Blanca, hasta ahora se llenaba de risas cada domingo, se convirtió en un lugar lleno de lamentos y oraciones. Mateo estaba de pie entre la multitud de vecinos. Sostenía la mano de Sofía con fuerza. Dijo que quienes leyeran esos escritos deberían estar agradecidos por haber tenido la oportunidad de ver las señales antes de que descendiera la luz final. Los agentes que oyeron esas palabras sintieron algo que se les subía por la espalda. No era un miedo común. Era como una mano fría que les tocaba lentamente la nuca. Mientras tanto, los vecinos de Alquería Blanca se reunieron al borde de la carretera. Vieron pasar los vehículos de los agentes. Vieron la cinta policial que rodeaba la iglesia. Sus viejos ojos se llenaron de lágrimas al ver la realidad que había sospechado durante tanto tiempo, pero que no se había atrevido a expresar. Se sintió culpable. Sintió que debería haber hablado antes. Pero detrás de ese sentimiento de culpa, había una pequeña llama de gratitud que se encendía lentamente. Gratitud porque la verdad finalmente había salido a la luz aunque fuera tarde. Javier también fue al atrio de la iglesia. Vio cómo los agentes levantaban una de las bolsas mortuorias. En su mano todavía llevaba un reloj oxidado que reconoció. Recordó las preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Se abrazó a sí mismo mientras decía que nunca debería haber cerrado su corazón cuando tuvo un mal presentimiento. Esas palabras quedaron flotando en el aire silencioso del mercado. Pasaron varios días y la investigación en la iglesia continuó. Los agentes encontraron más huesos en el patio trasero. Los huesos fueron levantados lentamente de la tierra húmeda. Los vecinos observaban desde la distancia, tapándose la boca y bajando la cabeza. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie podía soportar ver durante mucho tiempo la realidad de que hasta ahora, habían estado disfrutando de una comida que los humanos no deberían tocar. Sin embargo, el horror no terminó solo en la iglesia. 3 días después de que los gestores fueran arrestados, una nueva noticia sacudió a todos los agentes. Uno de los miembros de la secta que estaba detenido fue encontrado muerto en su celda. Su cuerpo yacía en el suelo con una herida en la muñeca. En la pared de la celda había un escrito rojo. El escrito estaba formado por líneas temblorosas pero claras: la última carne aún no ha sido servida. Cuando los agentes leyeron ese mensaje, la habitación quedó en silencio, como si estuviera embrujada por una sombra invisible. Se miraron con rostros pálidos. Esas palabras parecían la continuación de algo que no había terminado. Algo que todavía se movía fuera de su alcance. En Alquería Blanca, las noches siguientes se convirtieron en noches llenas de miedo. Los vecinos cerraban sus puertas más temprano. Los niños ya no jugaban en el patio. Cuando el sol comenzaba a ponerse, las luces de la calle que llevaba a la iglesia se dejaban apagadas. Ni un solo vecino se atrevía a pasar cerca de la verja de la iglesia, ni siquiera de día. Sin embargo, esa calma no era una calma que tranquilizara el corazón. Cada domingo por la noche, el olor que los vecinos conocían comenzaba a sentirse de nuevo. Un olor como a carne cocinándose lentamente. Un olor que venía de la iglesia, que ya estaba precintada. Un olor que no debería salir de un edificio vacío. Varios agentes que estaban de guardia afirmaron haber oído un suave repique de campanas desde dentro de la iglesia. El sonido provenía de un altavoz que en realidad ya no tenía electricidad. Hubo quien afirmó haber visto la sombra de alguien caminando lentamente detrás del cristal de una ventana. Hubo también quien sintió que la puerta de la cocina de la iglesia se movía, aunque no había viento.
Pero cada vez que revisaban, la iglesia permanecía vacía. Estos sucesos hicieron que el pueblo volviera a caer en un círculo de miedo. Un miedo que no podían explicar. Un miedo que les hizo darse cuenta de que aunque los culpables habían sido arrestados, algo todavía andaba suelto. Algo que los observaba desde la oscuridad. Esa noche Mateo se sentó en el porche de su casa, contemplando el cielo adornado con nubes finas. Sofía se sentó a su lado, agarrando el brazo de su abuelo. La niña preguntó, ¿ya ha terminado todo? Mateo miró a su nieta con ojos llenos de amor. Esbozó una pequeña sonrisa y dijo que el mundo siempre guarda misterios. Pero mientras el corazón de las personas permanezca limpio y se cuiden mutuamente, no hay oscuridad que pueda dominar toda su vida. Sofía asintió y se apoyó en su hombro. El ambiente de la noche se volvió tranquilo. Sin embargo, a lo lejos, desde la oscura iglesia, el viento trajo un aroma vago pero claro, el aroma de la carne calentándose. Mateo cerró los ojos lentamente y susurró en su corazón que aunque se habían revelado muchas cosas, todavía quedaba un capítulo de